Estamos ante el fin de la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en Estados Unidos. La semana que pasó, la Corte Suprema escuchó argumentos a favor y en contra de esta cuestión y se espera una decisión pronto, en junio o julio de este año. Una decisión que va a cambiar la identidad de este país. En este video voy a tratar de profundizar este tema para, número uno, entender el contexto político e histórico de la ciudadanía por nacimiento. Número dos, entender por qué es tan importante para el presidente Trump. Y número tres, cuál sería ese impacto que tuviera no solamente en las familias migrantes, sino también en el país. Abróchense los cinturones, este no es un video corto, así que vamos a empezar. Vamos con el contexto político e histórico. Para entender el enredo político, primero debemos entender su estructura. La Constitución es la ley suprema, la cual establece el legislativo, que delibera las leyes, el ejecutivo, que las ejecuta o hace cumplir las leyes, y el judicial, que interpreta el significado de esas leyes. Y estamos debatiendo este tema porque el ejecutivo, o sea, Trump, firma una orden ejecutiva para negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados. En respuesta, estados, grupos, organizaciones meten demandas en cortes federales que logran parar por el momento las intenciones del presidente. Ahora les voy a ahorrar el vaivén judicial. Lo importante es que la administración apela o llega a apelar a la Corte Suprema, quien acepta ver el caso. Ahora, esto puede representar un gran avance porque en años anteriores o en momentos anteriores, esto era una locura. Eliminarle la ciudadanía por nacimiento se consideraba una situación casi imposible de sopesar. Pero es un gran avance porque de los miles de casos que llegan a la Corte Suprema, pues solo unos pocos llegan a la Corte Suprema. Bueno, aquí quiero que nos tomemos un minuto, una pausa, un respiro, porque vamos a adentrarnos a la parte densa de este video, que es la parte histórica y legal del tema. ¿Qué es ciudadanía? ¿Quién es o quién puede llegar a ser ciudadano? ¿Qué derechos y libertades y obligaciones tiene un ciudadano? Al principio de la vida republicana, el concepto de ciudadanía plena estaba reservado para hombres blancos, cristianos y con propiedad. En ese texto aspiracional de la Declaración de la Independencia, donde todos somos creados iguales, pues no entraban las mujeres ni los afroamericanos esclavizados. A estos últimos, la Corte literalmente les negó la ciudadanía en un fallo del caso Scott versus Sanford de 1857, que quizás es la peor decisión que ha tomado la Corte Suprema, donde dice que no son ciudadanos los afroamericanos esclavizados o libres, no son ciudadanos o no pueden ser ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, poco después estalla la guerra civil entre estados que quieren esclavizar contra estados que no. Los esclavizadores pierden y los ganadores pues lideran un proceso que se llama de reconstrucción, donde salen dos enmiendas a la Constitución. La enmienda 13 pues elimina la esclavitud y la enmienda 14 afirma la ciudadanía por nacimiento. Y esta dice: todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, esa es una palabra muy clave, sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen. El equipo de Trump argumenta que los indocumentados no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, sino que de sus países de origen. Además, la enmienda, ellos dicen, se ratificó para garantizar la ciudadanía a los hijos de los esclavos de su época o de esa época y no a los migrantes indocumentados o a los hijos de los inmigrantes indocumentados de esta época. Bueno, por otra parte, el equipo de la ACLU argumenta que esto es incorrecto porque cita como precedente el fallo del caso Wong Kim Ark, hijo de migrantes chinos que nació en Estados Unidos, a quien el gobierno le había negado la ciudadanía. El equipo de la ACLU dice que ese precedente garantiza la ciudadanía de los nacidos en Estados Unidos con muy raras excepciones, como los hijos de diplomáticos o soldados invasores, quienes eran o estaban en jurisdicciones de su país. La ACLU dice que la ciudadanía por nacimiento no tiene que ver acerca del estatus legal de los padres, sino tiene que ver solamente con los hijos.
Por supuesto, Trump tiene su contraargumento, alegando que los padres de Wonky Mark habían establecido domicilio en Estados Unidos y por ende eran legales. Bueno, hay argumentos de los contraargumentos, contraargumentos de los argumentos y podríamos pasarnos horas tratando de entender estos alegatos y teorías complejas, densas, pero la realidad es de que esta parte legal es solamente un disfraz, porque en realidad esto es una cuestión política. Un movimiento político sin migrantes. Por primera vez en la historia de este país asistió un presidente a una audiencia de la Corte Suprema, lo que literal comunica el nivel de prioridad que esto tiene en la agenda del presidente, además de que pues obviamente le pone pues harta presión hacia los magistrados de la Corte Suprema. Eliminar la ciudadanía por nacimiento es un objetivo del presidente Trump y de su movimiento político. Ahora, esta gente o este movimiento político pues no es cohesivo. De hecho, tiene muchas facciones o grupos dentro de un mismo paraguas, desde moderados que antes querían una reforma migratoria hasta literal neofascistas que no tienen pudor, no tienen vergüenza de expresar o decir qué es lo que piensan acerca de migrantes, musulmanes, judíos y demás. De la misma forma, la retórica va desde afirmaciones sobre cómo las minorías usan más recursos de lo que pagan impuestos, hasta teorías conspirativas sobre el reemplazo del estadounidense original y su cultura por migrantes inasimilables patrocinados por globalistas antipatria. Y el que agarra este paraguas es Donald Trump, el presidente que ha podido lograr unificar a todas estas facciones y que hoy en día se ha convertido en el presidente más poderoso que ha tenido los Estados Unidos en su época actual. Pero ni el mismo presidente puede librarse de aquello que todo ser enfrenta, que todo ser vivo enfrenta, y eso es el paso del tiempo. Trump tiene casi 80 años y este movimiento político que lidera ya está mirando hacia un futuro sin él. Es decir, los futuros líderes y sus ideas apenas empiezan a disputarse su lugar en la arena política post-Trump. Y si puedo darte un dato más, aquí el tema de Irán, la guerra en Irán, está exacerbando los sentimientos dentro de este movimiento político y es importante mencionarlo porque de esto saldrá el color y el tono con el que se intentará pintar la identidad estadounidense. Y lamentablemente, al parecer, en este futuro ideal de estos amigos, pues los migrantes y sus hijos no caben. El impacto de una posible decisión. La decisión de la Corte Suprema se viene en junio o julio de este año, antes de que vayan de vacaciones, y los escenarios son complejos. La Corte Suprema podría, por un extremo, pues dejar las cosas como están y negarle una victoria a Trump y todos nos vamos de fiesta. Por otro extremo, la Corte Suprema podría hacer una reinterpretación de la enmienda 14 y darle a Trump una victoria que dejaría un impacto anual de cerca de 200,000 niños que a partir de esa decisión pues se queden sin ciudadanía, sin nacionalidad. Y aunque lo niegue el equipo de Trump, y esto peligroso para los hijos de migrantes ya vivos, incluso adultos, pues podría abrir una caja de Pandora peligrosa, yo la diría desnacionalizadora, para aquellas personas que ya son ciudadanos estadounidenses. Hay otro escenario, que es el escenario número 3, un poco más al medio, ¿no? Que dice que se podrían dejar las cosas como están temporalmente y pedir que el debate vaya al legislativo para que ellos deliberen, aprueben, modifiquen la ley y solo entonces revisar la constitucionalidad de la enmienda 14. Esa es una llave y hasta ahora todos los análisis concluyen de que la Corte Suprema no estaría tan dispuesta a sacudir la Constitución por ahora, pero podríamos estar en el comienzo de un proceso donde sí podría hacerlo. Y cualquier proceso en este clima político actual pues puede ser doloroso para aquellos que no ejercemos poder político, no tenemos grandes cargos, no tenemos grandes fortunas y no estamos conectados a las élites empresariales o gubernamentales.
Y el intento de pintar al inmigrante como criminal y a sus hijos e hijas como indignos o indignas de la ciudadanía, pues no solamente es inmoral, sino que va también en contra de la esencia misma de lo que hizo grande a Estados Unidos. Un país que muy a pesar de sus errores históricos, pues le abrió la puerta a grupos, a diferentes grupos, entre ellos alemanes, chinos, mexicanos, italianos, somalíes, irlandeses, salvadoreños, judíos, musulmanes, ricos, pobres y demás, para que ellos también se unan al experimento tal como dice el emblema nacional y pluribus unum, uno hecho de muchos. En un orden mundial que cada vez más retorna al caos, a la sobrevivencia del más fuerte, al autoritarismo, la marginación de las minorías pues se hace cada vez más fácil. Lo difícil, lo incómodo, lo laborioso, pues es edificar una nación con ladrillos de todas las formas, de todos los colores, de todos los sazones. Y siento mucho decirlo para aquellos que se jactan de ser muy patriotas, pero es claro que sin esa dificultad de construir un país con gente de diferentes identidades, diferentes culturas, diferentes religiones, pues jamás se podrá llegar a eso que ellos aspiran, que es la excepcionalidad. Sin dificultad no hay excepcionalidad. La ciudadanía por nacimiento, entonces, regenera, refuerza y renueva esa esencia y esa salud de ese sueño americano estadounidense que hoy parece que está en coma. Acabar con la ciudadanía por nacimiento sería envenenar la fuente de vida y la energía de un país que muchos ya consideran está en declive. Ojalá la Corte Suprema esté a la altura del momento y ojalá podamos llegar a junio, a julio, con buenas noticias y con la idea de que este sueño, de que este experimento americano pues continúe con las generaciones de personas que llegan a este país en busca de una vida mejor.